caminar por las calles de Londres en una noche como esa no era un ideal de felicidad para Guillermo. Mucho menos si lo que había sido tenues gotas durante todo el día se había convertido de pronto en una lluvia espesa que calaba hasta el espíritu. Sus pasos salpicaban ruidosamente en los charcos de agua, resonando fuertemente en el silencio de la noche. Pero lo que era más escandaloso aún eran sus pensamientos. ¿Qué es lo que acababa de pasar? Ese chico, Samuel, ¿qué es lo que pretendía? Se podía decir que Guillermo ni siquiera estaba molesto, estaba completamente desconcertado. Casi creía sentir aún la respiración de Samuel sobre su cara, cerca, peligrosamente cerca. Y ese perfume asquerosamente seductor y dulce de su loción aún inundaba sus fosas nasales. Avanzaba lo más rápido que podía, intentando llegar a su casa bajo esa lluvia que casi lo cegaba. No parecía que fuese a parar pronto, así que detenerse en algún lugar a cubrirse no parecía la mejor opción. En momentos como este, odiaba estar en Londres y no en la tranquilidad de Madrid. Allá también llovía, claro, pero al menos la lluvia no se sumaba al agobiante frío londinense que lo tenía al borde de la congelación. Mientras caminaba, las imágenes de lo que acababa de suceder se repetían en su mente como si se tratase de una película. Siendo acorralado en esa fría pared por ese tipo loco y engreído, y su peculiar e inconfundible voz muy cerca del oído. De solo recordarlo, sentía que su piel se erizaba. Por fin había llegado a su departamento, y podríamos jurar que Guillermo jamás se había sentido tan agradecido del calor del hogar. Pudo incluso sentir un olor a comida que hasta lo hizo marear de la emoción. ¿Pero dónde narices te metes tú? Catalina, totalmente cabreada, vistiendo un adorable delantal verde limón, con estampado de frutas y verduras, apareció por la puerta de la cocina con una enorme cuchara en la mano. En otras circunstancias, Guillermo hubiera reído hasta quedarse sin aire. Este no era ese momento. Mujer, en serio, no preguntes. Empezó a desvestirse ahí mismo en la puerta. Lanzó su abrigo a un lado, junto con sus zapatos, calcetines, hasta quedar descalzo, solo con el pantalón y la camiseta que sí, también estaban remojados. Avanzó hasta su habitación, ignorando la mirada de ¿qué coño está pasando?, que tenía Catalina. ¿No vas a decirme lo que pasó? Por Dios, Guille, son las 9:30. Me tenías preocupada, ¿sabes? Una casi imperceptible risa se escuchó por parte de Cato, inmediatamente después de decir eso. ¿Y ahora tú de qué te ríes? Guillermo ya estaba sin camisa frente a su amiga. Al parecer, por fin le había perdido la vergüenza. Solo que me sentí como una esposa cabreada reclamándote. Unos segundos de silencio, y después de eso, ambos estallaron en carcajadas. No tienes tanta suerte, amiga mía. Y una hostia fue a parar en su cabeza. ¡Grosero! Guillermo por fin pudo relajarse un poco al sentir el agua de la ducha caer por su cuerpo. Eso, al menos hasta que la imagen de Samuel apareció de pronto en sus pensamientos. Sus ojos, esos jodidos ojos marrón,
le follaban la mente. Tenía una mirada tan pesada y dominante que lo cabreaba de solo darse cuenta que estaba pensando en él mientras se duchaba. Joder, deja de pensar en ese cabrón. Él solo se repetía, ya que no era momento, ni este, ni ningún otro, era momento para estarlo recordando. Si había algo que Guillermo odiaba, hasta decir basta, era la arrogancia. Esas personas que se creen mejor que los demás, y la actitud de Samuel representaba eso al pie de la letra. Así que, eso era lo único que necesitaba saber para quererlo a 7 galaxias de distancia. Era una persona insoportable. Salió de la ducha tratando de ignorar sus pensamientos. Se vistió y se dirigió hasta el comedor. Tenía tanta hambre que se comería un caballo o a Catalina, si la encontraba distraída. Y no es que la estuviese comparando con una vaca. ¿En qué demonios estaba pensando? Qué agradecido se sentía de que ella no tuviese el talento de leer sus pensamientos, porque entonces la que se iba a liar. El olor que salía de la cocina era embriagador. Uno de los talentos de su querida amiga, aparte de hablar hasta por las orejas, era cocinar. Y vaya que lo hacía bien. A fin de cuentas, creo que sí me casaría contigo, ¿sabes? Guillermo miró la mesa con una enorme sonrisa. Había carne, papas, arroz, ensalada y todo se veía delicioso. Cuando a Catalina le daban ganas de cocinar, nadie la detenía. Esto se ve excelente. Serías una buena ama de casa. ¿Me vas a decir qué es lo que te pasó? Y el premio para la mejor en cambiar de tema es para... No me vas a dejar tranquilo hasta que te lo diga, ¿no? Veo que me conoces bien, así que habla. Cato escuchaba en silencio, completamente concentrada y atenta, como solo algunas expresiones de sorpresa en su rostro, o veto a saber lo que estaría pensando, ya que algunas risillas burlonas también se dejaban escuchar. No emitió ningún comentario mientras Guillermo hablaba. Quería analizar toda la situación a detalle. Al parecer, en lugar de estudiar guitarra, debía haber estudiado psicología. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿No vas a decir nada? ¿O solo querías que te contara todo porque eres una entrometida? Guillermo, te aconsejo que no me hagas cabrear. Vale. ¿Y entonces? Guillermo de verdad quería saber la opinión de Catalina, aunque en realidad no sabía siquiera qué es lo que esperaba escuchar. Había sido solo un acorralamiento en una pared solitaria bajo la lluvia. No era algo que pudiera hacerse una larga conversación. ¿Sabes qué pienso? Cualquier conversación que iniciara con esa frase lo hacía acojonarse. ¿Por qué? No tenía ni una jodida idea. Dímelo. Él lo hizo aposta. ¿Pero a qué se refería esa mujer? ¿Qué cosa? Pues eso, molestarte. Sabe que te intimida y se está aprovechando de eso. ¿Pero qué dices? ¿Intimidarme? Pero si ni siquiera lo conozco de nada. A ver, Guille, tenemos 2 semanas en la academia. 2 semanas en las que te has cambiado de asiento del aula como 5 veces tratando de evitarlo. El tío es odioso y eso te molesta. Él simplemente se aprovecha de eso para hacerte cabrear. ¿Por qué podría interesarle hacerme cabrear?
Eso definitivamente no tenía sentido alguno. Quizás solo quiere llamar tu atención. ¡Zas! En toda la cara. Esa no era definitivamente la respuesta que Guillermo esperaba escuchar. Pero su querida amiga no le permitió indagar más. Se levantó en ese instante, dejándolo con aún más pensamientos turbios en la cabeza. Llamar su atención. Eso era verdaderamente ridículo. Samuel era solo un cabronazo de primera que se divertía jodiendo a las personas y solo eso. No había que buscar más explicación. A él simplemente le había tocado la mala suerte de ser quien se cruzara en su camino. El fin de semana pasó tranquilo y aburrido. La lluvia continuó. Así que eso no es lo que permitía hacer mucho. No pudieron salir. Así que fue un fin de semana de ver películas mientras comían la mayor cantidad de cosas grasosas y poco nutritivas, mientras se engordaban felizmente hasta reventar. Pensándolo bien, fue un fin de semana ideal. Aunque ya no volvió a comentar al respecto, Guillermo no dejaba de pensar en cierta odiosa persona, lo cual era bastante molesto. Además de los comentarios de Catalina, que tampoco ayudaban mucho. Por alguna extraña razón, Guillermo estaba deseando que el fin de semana terminara para poder regresar a la academia, y sí, quería verlo. ¿Algún problema con eso? Pero aquello no debía de malinterpretarse. Era solamente cuestión de orgullo. De esas veces en las que alguien te cae tan, pero tan mal, que estás deseando encontrártelo para lograr callarle la boca de alguna manera. Eso es lo que él quería, y más aún después de que Catalina le hubiese restregado en la cara que el tal Samuel lo intimidaba. Y eso era inaceptable. Total y completamente inaceptable. ¿Estás listo? La cara sonriente de Cato se asomó por la puerta de su habitación. Claro, vamos. ¿Detecto algo de entusiasmo en tu voz? ¿Puedes dejar de analizar todo lo que digo? En serio, mujer, me asustas. Creo que estás completamente equivocada con la opción de carrera que elegiste. La sonrisa de Catalina se amplió aún más. Le agradaba saber que conocía tan bien a su amigo. Yo solo decía... Pues no digas más y vámonos ya. El camino hacia la academia fue silencioso. Ninguno de los dos dijo una sola palabra, lo cual era raro, ya que ellos jamás se quedaban sin tema de conversación. Cada uno iba completamente inmerso en sus pensamientos. Cato no dejaba de pensar que algo raro sucedía con Guillermo, y por supuesto que iba a averiguarlo. Guillermo entró en el salón e instintivamente lo buscó con la mirada. No quería parecer desesperado, pero joder, sí que lo estaba, y la verdad es que no quería averiguar el por qué. No estaba. Se sentó en el último asiento justo al final de la fila. Catalina se sentó a un lado de él, mientras lo observaba con detenimiento. Definitivamente, esta mañana estaba más raro que de costumbre. ¿Esperas a alguien? Mierda. ¿Qué cosa? No dejas de mirar a la puerta. ¿Esperas a alguien? Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de su amiga. A Guillermo a veces le daban ganas de que fuera un hombre para poder darle una hostia que ni Dios iba a quitarle. ¿Te burlas de mí? ¿A quién más conozco aquí aparte de ti? Obviamente no estoy esperando a nadie. Deja de molestarme. Guille regresó su mirada a la libreta
que tenía frente de su pupitre. En realidad, trataba de parecer concentrado, aunque eso no lo lograba engañar a su amiga. Pues ya llegó, así que deja de esperarlo. La voz de Catalina se escuchó como un susurro cerca de su oído. Ni siquiera se detuvo a analizar lo que acababa de decirle. Levantó inmediatamente la mirada buscando alrededor, delatándose por completo. Y ella estaba, de pie frente a la puerta del aula de clases. Como todos los días, observando dónde sería el mejor lugar para sentarse. Aunque siempre se sentara donde mismo. La risa de Catalina fue inevitable. A veces Guillermo se esforzaba tanto en ocultar cosas evidentes que terminaba por ponerse al descubierto de una forma graciosa, y es que sus mejillas se ponían rojas, que podía volverse ilegal. La vista de Samuel se dirigió de inmediato hacia ellos dos. De hecho, no solo él había volteado a mirarlos, sino varios alumnos más del aula de clases, lo que considerablemente aumentó el tono rojo de las mejillas de Guillermo. Sus miradas se cruzaron por algunos escasos segundos, como siempre sucedía. Guillermo terminó por agachar la cabeza con rapidez. No quería voltear, pero podía escuchar los pasos de Samuel acercándose. Nadie más estaba de pie excepto él, así que tenía que ser él. No es que conociera el sonido de sus pasos. ¿En qué mierda estaba pensando? Guillermo aún continuaba con la cabeza casi pegada a la libreta frente a él. Se negaba a levantar la mirada. Pudo sentir cómo Samuel se frenaba de pronto al pasar a su lado. Lo miró agacharse a su lado. Su peculiar voz volvió a follarle la mente. Esto es... Guille ni siquiera lo terminó dejar de hablar. Se sentía repentinamente cabreado, de la manera que ni siquiera él entendía. ¿Qué mierda quieres ahora? Si vas a joderme la vida, más te vale irte largando de donde llegaste. Aquello retumbó sobre las voces y murmullos de los demás. Y una vez más, era de agradecerse que el profesor aún no se encontrase en el aula, porque aquello había sido prácticamente un grito. Alguien amaneció con mal humor. La sonrisa socarrona de Samuel lo hizo cabrear incluso más de lo que ya estaba. No recordaba haber llegado a la academia con tal mal humor. Este chaval lo provocaba. De eso no quedaba la menor duda. Pero relájate, pequeño. Yo solo decía que si esto... Estiró la mano entregándole un bolígrafo. Es tuyo. Guillermo no podía estar más avergonzado. Sentía sus mejillas arder de una manera que jamás. Definitivamente era especialista en liar a cada paso que daba. Catalina no se quedaba atrás. La vergüenza ajena que sentía gracias a Guillermo cada día iba en aumento. ¿Pero qué le pasaba? ¿Tenía ganas de liarse a palos de la nada? No le hagas caso. Las mañanas no son su mejor momento del día. Cato le dirigió una amable sonrisa a Samuel, a la cual él correspondió, para después sentarse en su lugar justamente a un lado de donde estaba Guillermo. Porque claro, casualmente a Guillermo se le había ocurrido sentarse justamente el día de hoy, enseguida de donde sabía que Samuel siempre se sentaba. ¿Coincidencia? Guillermo le dedicó una mirada fulminante a Catalina. ¿De verdad es
estaba fraternizando con el enemigo? ¿Pero qué es lo que le pasaba a esta mujer? Si no fuera algo ridículo a estas alturas de la vida, le haría la ley de hielo como tantas veces lo hizo en su infancia y no volvería a hablarle jamás, o al menos hasta que el cabreo se le pasara. La clase terminó con Guillermo sumergido en su libreta, una Catalina poniendo atención al 100% como siempre, con Samuel, cuyos pensamientos claramente se encontraban en algún otro lugar del planeta que no era este, y con un móvil sonando con una canción peculiar. ¿Sí, diga? La voz de Samuel contestando su móvil sacó por completo de sus pensamientos a Guillermo. Más aún cuando sin querer, o queriendo, pudo darse cuenta que aquello no era una simple llamada amistosa. Más bien parecía una discusión en toda regla. Y aunque eso era algo que no debería de importarle en absoluto, limitó sus movimientos al mínimo, para quedarse más tiempo escuchando. Su madre se avergonzaría si lo viera indagando en las vidas ajenas. ¿Nos vamos? Y el premio para la amiga más inoportuna es para... Sí, claro. Ambos avanzaron hacia la salida. Guillermo no pudo evitar dar un último vistazo a sus espaldas. Samuel continuaba discutiendo de no sé qué cosa con quien sea que se encontrara al otro lado del móvil. Su expresión era de cabreo total. Ceño fruncido, nariz arrugada, cejas arqueadas. Apretaba los puños con desesperación mientras caminaba dando vueltas en el lugar de los asientos. Definitivamente, algo no muy bueno le sucedía. Eso era evidente. ¿Pero eso tenía que importarle a Guillermo? Obviamente no. Catalina se quedó un momento fuera del aula de clases, conversando con una de sus compañeras, mientras Guillermo se perdía en sus pensamientos. Samuel, completamente ido, pasó por un lado de él, prácticamente empujándolo de su camino. Guillermo estaba a punto de reclamar, y cómo no. Pero de solo ver la expresión en la cara de Samuel, se le quitaron todas las ganas de pelear con él. Ya no era una expresión de cabreo como cuando estaba hablando por el móvil. Ahora denotaba tristeza. Pero joder, es que eso no era lo suyo. Aún así, sentía que quería saber qué le sucedía. ¿Acaso estaba preocupado?